Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM también que sirve a la ciudad de Guayana. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM y también con nuestra gente de CNC, nuestro canal de televisión digital. Y por supuesto en el viejo continente vamos al aire también y le enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM, que espero que están desde Málaga, España. Espero visitarles más temprano que tarde. A ver, hoy José Alberto Gil, que siempre nos acompaña los martes de Guerreros, pues nos acompaña en esta oportunidad como coanfitrión del programa. Estuvimos hablando un poco fuera del aire de un tema que particularmente quería compartir con ustedes, o queríamos compartir con ustedes, y tiene que ver con lo siguiente. La izquierda en América Latina. Seguramente José Alberto me va a decir que esto es mundial, por supuesto que es mundial, pero en América Latina trabaja de una manera que no sorprende, pero sí genera, digamos, muchísimo temor al entender que esta gente va en bloque. O sea, uno cree que están errando por allí, inventando cosas, pero no, es que esta gente lo hace en mancomunidad, y ya les voy a explicar por qué. Hablándoles de Perú, porque venimos del primer bloque tocando el tema peruano, hay un congresista, Rogelio Tucto, que se ha mostrado a favor del indulto al líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Ese grupo que, por cierto, a Alberto Fujimori se le debe el exterminio a ese grupo. Ese grupo terminó arrinconado al mejor estilo de las acciones de Uribe en su oportunidad. Y pues sencillamente su líder terminó tras las rejas como debió haber terminado, Timochenko y otros más. Y me disculpan que aquí tome posesión José Alberto. Si tú no estás de acuerdo, ya sabes que este es tu programa también. Pero el hecho es que este líder, Rogelio Ducto, de, por supuesto, el Frente Amplio de Izquierdas, ¿ok? Para tener el contexto, ha hablado de una palabrita mágica que a los colombianos los tiene aterrados. Y tiene que ver con la palabra reconciliación. Y la palabra reconciliación, no desde el estricto uso de su palabra, según lo que diga, por ejemplo, el diccionario, la Real Academia Española, sino como una vía, un salvoconducto para, pues, deslizarte por el poder, aprovechando la benevolencia, el cansancio de la sociedad y dejando atrás lo que has hecho durante tus años como cuerpo armado. Fíjense que me tomé el tiempo para hablar, por ejemplo, el Sendero Luminoso. En total, voy a resumir, en total se calcula que entre asesinatos y desaparecidos hubo 69.280 casos. Muertes en los 20 departamentos en Perú. Asesinaron hasta niños. Y hoy día toman como excusa a la figura ¿de quién? De Fujimori. ¿Por qué? Porque si Fujimori estaba preso y tenía que pagar cárcel, condena por 25 años, y fue indultado por un hombre que dijo que no iba a indultar a Fujimori, PPK, pues ahora este señor Rogelio Tucto dice: hey, por el fin de la reconciliación nacional, aunque Sendero Luminoso haya actuado durante 20 años entre el 80 y el 2000, haya masacrado a todo el que le vino en gana y haya destruido a familias enteras, hay que perdonarlo, hay que indultar a su líder Abimael Guzmán por la paz de Perú. ¿Qué opinas de eso, José Alberto? Y me disculpas que me ofusque, ¿no? Pero me hace recordar lo que pasa en Colombia. No es para menos, no es para menos. Bueno, hay varios temas allí de los que podemos perfectamente hablar largo. Pero vamos a tratar más bien de esquematizarlos y hacernos entender corto. Por ejemplo, el tema de la izquierda. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la izquierda? Rafael Ramírez y sus actuaciones acabando con PDVSA. ¿Qué es la izquierda? Esto que hace Nicolás Maduro, asesinando en vivo a un grupo de
ex policías y algunos de ellos de la Fuerza Armada en pantallas gigantes y en vivo para todo el planeta. Eso es la izquierda. ¿Qué es la izquierda? Entonces entramos en un tema tan dilemático, Sí. que hay gente que dice, hasta con cierto sentido y cierto juicio, de que eso de la izquierda y la derecha da la impresión de que cayó en obsolescencia. Sí. Uno de ellos que hablaba de eso es el maestro Gustavo Bueno, muerto no en agosto del año pasado, que lo dije en uno de tus programas, sino en agosto del 2016. Filósofo español, considerado el más importante de habla hispana del siglo XX. Y él hablaba de eso. El tema de la izquierda y la derecha es algo tan abstracto como el Estado. Tan abstracto como la idea de Estado. Entonces, de repente entender que unos sinvergüenzas asesinos, vamos a llamarlos más en lugar de izquierda, unos sinvergüenzas asesinos y matones que asesinaron niños, secuestraron madres y mataron cualquier cantidad de personas, quieren entonces sencillamente tener sus derechos políticos intactos para participar de la lucha por el poder, ahora no con las armas supuestamente, ahora no siendo narcotraficantes, sino ahora se presentan ante la colectividad con este concepto, con esta idea de la reconciliación para detrás de eso, entonces lograr participar en la lucha por los espacios políticos. Exacto, porque al fin y al cabo es la lucha del poder por el poder, claro, de lo que hemos hablado. Claro, sí. Claro, exactamente. Entonces, esta situación, más que de la izquierda, hay que llamar, al menos es mi opinión, hay que llamar las cosas por su nombre. Una banda de delincuentes lampones que se han dedicado a través del narcotráfico, del asesinato y supuestamente detrás de un sistema de ideas o de una ideología que es otra cosa, llevar adelante entonces esta cantidad de asesinatos, de secuestros y ahora pedir cacao diciendo, mira, vamos por el tema de la reconciliación porque es que ya hemos matado como mucha gente. Pero está bien, pero... Entonces el tema de la reconciliación, si tú, que era la pregunta concreta que me estabas haciendo, yo pienso que no es un tema de reconciliación, es un tema de que haya justicia. El otro tema que uno no termina de entender es el tema de los derechos humanos. Derechos humanos para un hombre que violó a una muchachita de 7, 8 años, chica, y la quemó viva. ¿Hay derechos humanos para una persona como esa? Pregunto yo. Claro. El 1% de la población en Venezuela tiene secuestrada al 99% del resto de la población. Entonces yo estoy a favor de que haya derechos humanos para el 99% de la población que está secuestrada por la delincuencia en Venezuela y que revisemos si ese 1% que quema viva a muchachitas merece ser... Claro. Tratado, o sea, tener derechos humanos. Sí. No olvidemos que los derechos humanos es algo que se inventó después de la Segunda Guerra, todo ese cuento, Ajá, ok. Pero, ¿cómo es eso? Entonces, cuando uno entra en esos temas, no puede entrar definitivamente en un absolutismo. De acuerdo. Siempre habrá la necesidad, ya va, que no quiere decir en áreas grises. Yo estoy hablando claro y por todo el cañón. No, pero es que sí es válido. No pueden haber derechos humanos para un sinvergüenza que asesina como asesina niños. No, definitivamente. Pero fíjate que rebobinando un poco, y además que ya se activó la discusión por allá y tenemos que incorporarla, pensaba cuando hablaba del tema de la izquierda y la derecha, bueno, Gustavo Bueno, un ilustre pensador español, pero... yo no estoy muy de acuerdo, es decir, no es que no esté de acuerdo. Creo que tanto la izquierda como la derecha pasan como una especie de paleta Pantone de colores. La paleta Pantone de colores, que puede ser incluso del blanco al negro, tiene una cantidad determinada, enorme, no indeterminada, determinada, enorme de colores que hay. Y cada uno en el extremo, pues es su opuesto, pero dentro de su oposición... hay similitud también. Es decir, desde el punto de vista de la violencia, del amponato, puede haber violencia y amponato en la derecha o en la izquierda, en términos opuestos. A partir de allí, y lo estamos viviendo con Colombia, en Colombia tú tienes candidatos que van del centro izquierda al centro derecha y van poco a poco hasta que llegan a los extremos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Lo que veo... siguiendo el caso colombiano, el caso nicaragüense, el caso, en este caso peruano, es que hay un patrón
Y el patrón es reconciliación. El patrón es la violencia, pero además de la violencia, la destrucción como vía a través del dogma de aquellos grandes pensadores de la extinta Unión Soviética, entre otros tantos, cómo ir destruyendo y desmontando el Estado de Derecho para que al desmontarlo, el Estado de partidos queda desplazado también, porque al fin y al cabo en esas autocracias el que manda es el único partido que gobierna. Caso Partido Comunista de Cuba, no sé si eso sea un estado de partido también, tendría que profundizar allí, de partido único. Sí. Entonces, pero insisto con la mención de este tema de la izquierda, porque rara vez veamos a un individuo que coquetea más con derechas, con visiones más liberales, promocionando este tipo de perdón. Estoy viendo con estupor cómo esa palabra reconciliación se está convirtiendo en un denominador común para América Latina, José Alberto. Pero es que el uso del idioma español de forma tendenciosa e inadecuada es uno de nuestros grandes dramas. Claro, las neolenguas, según los gobiernos de turno. Claro, por supuesto. Entonces, allí entramos por ejemplo, en el tema de las izquierdas. Bueno, vamos a hablar referencialmente, como tú bien lo decías, hay determinadas conductas que dan a entender que este grupo de personas son de izquierda y estos de derecha. Sí. Ok, vamos a aceptar eso y a trabajar en función a ese ejercicio. Ok, entramos al otro ejercicio. Ok, el uso del lenguaje. Entonces, ¿qué me quieres decir tú con eso de reconciliación? Uh-huh. ¿Qué me quieres decir tú con eso del consenso? ¿Y qué me quieres decir tú de los que por lo menos me inscribo en ese grupo de personas en las que el disenso tiene que estar antes que el consenso? Entonces, llegar a ese tema de la reconciliación es un trecho que hay que recorrer enorme. Claro. Entonces, por eso el tema de la semántica, de cómo estamos utilizando el lenguaje, es un tema que necesitamos los que tenemos la oportunidad de llegar a gente a través de las redes sociales. Tenemos que labrarnos ese camino y es el del uso adecuado de la terminología, del idioma como tal. Excelente. Porque la tergiversación del idioma nos lleva a dramas como el que estamos viviendo, en los que no sabemos entonces la diferencia entre Estado, nación, gobierno. O sea, no tenemos claro el por qué quiere decir representatividad, claro, cuando yo elijo un gobernante, cuando elijo un legislador. O sea, son una cantidad de terminologías que pareciera que todos las dominamos, claro, y no las dominamos. Y no es así. Entonces necesitamos dedicarle tiempo a eso. Por eso es que yo hablaba de que sí, el fenómeno que se está dando es un fenómeno que lo podemos nosotros encriptar para el ejercicio del programa dentro de lo que está pasando en Hispanoamérica, en Latinoamérica, sí, perfectamente, pero no perdamos de vista, claro, que es un fenómeno mundial. Eso es correcto. Sí. Mire, por cierto, Lina Escobar, gran amiga colombiana, que estuvo con nosotros y va a estar seguramente de nuevo, dice: esta noche a las 8:30 será el debate presidencial en Colombia. Gran dato que nos has dado, Lina. Esperamos que el audio acompañe, los organizadores acompañen en esta oportunidad los candidatos. Confieso, Lina, que he tratado de escuchar el debate que se presentó en la Columbia University acá en Nueva York y no lo he logrado escuchar bien. De hecho, no puedo hacerlo porque el audio es fatal. Si tenemos problemas con nuestro audio en American Noticias, ni se imaginan el audio que se presenta se presentó en el debate acá en Estados Unidos. Voy a estar muy pendiente, lo voy a colocar y si me lo puedo escuchar completo, mañana vamos a hablar de esto. Elena Madá nos dice: el desastre que ha causado el hecho de haber votado por Trump, por considerarlo menos malo, ha tenido una enorme connotación internacional, porque desde que ese señor asumió el poder, el mundo no ha dejado de estar constantemente amenazado, cuando no es por un escándalo, es por otro, y esos pa'lante y para atrás, pues que él forma en todos los frentes, un día va a poner al mundo en un verdadero jaque. Mónica Salazar nos dice: las elecciones generales en Paraguay se realizan el 22 de abril. Importantísimo ese dato. Lamento decir que aquí se vota por el menos malo, no por el mejor. Mónica,
vámonos a dedicar al tema de Paraguay. Ya se lo voy a pasar a nuestra productora para rápidamente, tan rápido como la semana que viene, dedicarle un programa completo a hacer el análisis a las elecciones en Paraguay. Arsena nos dice, yo tengo fe en que el señor Trump no lo dejan, pues ya verás, Elena, hablando por supuesto, respondiéndole a Elena Madán. Lina Escobar nos dice, yo sí estoy de acuerdo contigo, Vladimir, los terroristas de la FARC y otros grupos se les debe castigar, bueno, parte de lo que tú decías de la justicia, ¿no? Como criminales de lesa humanidad, como crímenes de lesa humanidad, que es lo que han cometido. Joel Torrealba dice, yo sí estoy de acuerdo contigo, Vladimir. José Silva Ramírez dice, hoy tuve una discusión, y esta pregunta va para ti. Hoy tuve una discusión de 1 hora sobre ese tema. Asumo que era cuando estábamos hablando de la reconciliación y el tema de estos grupos. Quisiera saber la opinión del señor Gil. El problema básico es la influencia de la iglesia y la teología de la liberación. Es una izquierda revanchista y hasta racista, la venganza indigenista. Ubicar las acciones de la iglesia dentro de la izquierda, de la derecha, a mí me parece que no es lo adecuado. Bueno, pero básicamente se limita al tema de la teoría de la liberación, que fue asociada justamente a la izquierda latinoamericana. Fue asociada, sí, exactamente, pero pienso que no podríamos irnos por allí para hacer un análisis completo y menos, en este caso, dar o culpar, si vamos a llamar así, o responsabilizar a la iglesia de que pudiese existir un tratamiento inadecuado o un manejo inadecuado de un sistema de ideas políticos, en este caso, de izquierda. Es mi opinión. Yo te voy a interrumpir. Además, el programa de hoy es de los dos, así que nos interrumpimos cuando querramos. Martes de Guerrero. Yo sí voy a tirarle a la iglesia. Y le voy a tirar a la iglesia porque la iglesia, me refiero no solamente a la católica, a las religiones en el mundo que han aprendido desde hace muchísimo tiempo, desde el origen de las civilizaciones, han aprendido a convivir con, en aquel tiempo no era el estado de partidos, con los reinados católicos, etcétera. Luego, por supuesto, entender post-liberación con aquellos libertadores, con el estado de partidos. Solo entender, por ejemplo, lo que significó la Iglesia católica con los acuerdos con Hitler en su oportunidad, con el nazismo, lo que significó la Iglesia católica durante el periodo de Pinochet. Es decir, y ojo, estoy hablando solo de la católica, nos metemos a la evangélica y podemos pasar buen rato también hablando, no tanto como la católica, porque la que tiene mayor historia es la católica, pero en la evangélica lo que por ejemplo ocurrió este domingo pasado con las elecciones en Costa Rica, en la que el pueblo costarricense entendía que permitir que un partido confesional evangélico tomara el poder en Venezuela implicaba un peligro inminente en términos de retroceso a los propios derechos humanos en Costa Rica. Acaba de ocurrir. Ganó finalmente Carlos Alvarado del partido oficialista. Perdió el pastor evangélico Fabricio Alvarado. En Venezuela tienes a Javier Bertucci, que su propuesta central, así lo ha dicho Jesucristo, y no pretendo de ninguna manera hacer mofa de esto. Yo soy un creyente cristiano, pero independientemente de tener mi fe, entiendo que la iglesia, si bien está allí para, digamos, para servir de pilar y de soporte a la sociedad, en la práctica, bien sea a través de la teoría de la liberación o a través de múltiples otros ejemplos, pues también se ha convertido en cómplice. Y digo la iglesia musulmana, católica, evangélica, lo que sea, la iglesia como institución. También hay estados, digamos, estados religiosos que han aprendido a convivir. Es más, recuerdo esto, discúlpame que divague tanto. No te preocupes. Uno de los países que más me gustan de América Latina es Ecuador. ¿Has tenido oportunidad de ir a Ecuador? No. Bueno, si yo tuviese oportunidad de vivir en algún país de América Latina, viviría en Quito y daría clases en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Allí ya me veo en un salón de clases dando mis cátedras. Pasando tu vejez. Pasando mi vejez por allá. No, bueno, y mi juventud también. No, pero digo, a los 26 años ya daba clases. Tu juventud avanzada. Así es, bueno. Entonces, fíjate, hubo un gran pintor, por cierto, de izquierda, Osvaldo Guayasamín, uno de los pintores que más admiro de América Latina, aunque el tipo era amigo de Chávez, de Fidel Castro y todo el que usted quiera. Bueno, yo admiro su trabajo. Era un tipo agnóstico y el tipo dijo, yo voy a crear
la capilla del hombre. Y mientras la construía murió. El hecho es que en la capilla del hombre, cuando tú llegas al centro de la capilla, y me disculpan que estoy viendo para arriba porque estoy visualizándola, había una cúpula. El gobierno de Chile donó no sé qué cuántas toneladas de cobre para hacer una cúpula con un pequeño orificio que permitía que entrara la luz, el agua, etc. Y esa cúpula por dentro fue pintada con especies de huesos, de cadáveres, tratando de salir de allí. Y eso representó la matanza de la Iglesia Católica con el reinado, por supuesto, español, en Bolivia. Si mal no recuerdo era Pichincha, fue la ciudad más poblada de toda América. 8 millones de indígenas murieron esclavizados por la iglesia, por el reinado católico. Yo sé que nos hemos metido y nos fuimos lejísimos, pero el punto donde quiero llegar es que creo que, y ya voy a incorporar porque sé que me están comentando cosas allí, creo que sin duda alguna la iglesia hoy día, más allá de tomar partido, porque ojo, a mí me encanta lo que hace la Conferencia Episcopal en Venezuela. O sea, la Conferencia Episcopal se ha puesto del lado de su gente. Y siempre que las iglesias se pongan del lado de su gente y no del estado de partidos, tendrán mi apoyo. Pero eso no pasa en todos los lugares. Yo sí creo que la teoría de la liberación influyó de alguna manera para dejar permear esa ideología marxista que si bien puede estar en desuso, también sigue haciendo daño. Ahí tenemos la palabra reconciliación después de 69.000 muertos en Sendero Luminoso. Mira, tenemos la palabra reconciliación después de 8 millones de víctimas en Colombia. Sí. Pero esos dos hechos tú no los puedes imputar a la Iglesia Católica directamente. Y yo quisiera dar un paneo entonces por la historia para tratar de defender a la Iglesia Católica, no por defenderla solamente, claro, sino con una argumentación. El Imperio Español era un imperio meramente católico. Por supuesto. Sí. España no es concebible hoy en día sin la presencia de la Iglesia Católica. Correcto. La Iglesia Católica del Imperio Español, a diferencia de otros imperios como el Imperio Inglés, marca diferencias entre un imperio y el otro. Por eso es que mi insistencia en hablar del sistema de lo que es la historia de la humanidad, que es la historia de los imperios, que lo decía el maestro Gustavo Bueno, porque tú puedes ver las diferencias entre un imperio depredador, como él llamaba, y un imperio generador. Nosotros a la Iglesia Católica, chicos, en la América Española le debemos universidades, le debemos la lengua de la que estamos haciendo uso hoy para hablar de esa iglesia, como una vez, creo que fue... Excelente punto. Si no me recuerdo, Saramago, que creo que le llegó un momento de lucidez, o fue... Ay, caramba, no quiero decir específicamente quién fue el literato hispano que dijo, cuidado si cuando vayamos a criticar el Imperio Español, ajá, que es más o menos criticar la iglesia, lo hacemos en español. Caramba, claro, porque es un poco cuesta arriba eso. Claro. Es decir, no podemos tasar tangencialmente ni de arriba abajo el que es la Iglesia Católica. No, por favor. Yo creo que tú te cubriste hábilmente tus espaldas cuando tú dijiste todas las religiones. No por un tema de egoísmo, simplemente por un tema de inteligencia que lo eres. Entonces, no, tú pero es la realidad, es la realidad. Juicioso e inteligente que lo eres. Así. Por supuesto, tuviste una opinión sin grises, pero también dejando en claro que hay una ponderación y hay un equilibrio en función a tu opinión. Yo quisiera también, en honor a esa opinión, dar entonces otros insumos para que la gente y los muchachos se puedan llevar esas herramientas y sacar sus conclusiones. Porque entonces, bueno, cuidado cuando hablemos de una forma tan vertical, claro, de la Iglesia Católica o de cualquier iglesia, porque, ya va, un momentico. Tenemos que entonces buscar todos los insumos para poder tener una opinión que pueda ser sostenible en el tiempo. Que además quiero acotar solo como referencia que además trabajé para la Iglesia Católica durante más de 10 años. Además, pero estuve con el Papa Benedicto y conozco a los provinciales. Pero eso le da mayor validez a tu comentario. Y yo conozco esa trayectoria tuya. Sí. Y por supuesto que exactamente, eso le da mucha veracidad
y mucha validez. No, no, además de y a lo que me valentía de tu refiero parte, es que el decirlo. Pero yo también quise Sí. agregar otros insumos para que Por supuesto. nuestros oyentes puedan, caramba, con más insumos, tomar, por supuesto, una visión. Sí. Ojo, y los que ellos también tengan a Y bien no, no, aportar y para ya lo esta voy a, conversación. ya lo voy a incorporar, serán pero bienvenidos. te digo, además yo reconozco en la Iglesia Católica, tan igual que tú, la construcción de sociedad, la construcción, la evolución de América, yo estoy claro Mira, en esos puntos. Y si quieres, Vladimir, me voy directamente para Venezuela hoy en día, por si acaso se nos acaba Sí. el tiempo. ¿Ya? Que imagino se nos acabó ya y estamos sobregirados. No habrá forma de levantar nuestra nación venezolana Sin sin la la iglesia. ayuda de la Iglesia Católica. Sí. Será un brazo medular y ejecutor para llevar adelante, sobre todo, la tarea de la atención social a los más Sí. pobres de nuestro Yo país. creo que además Sin eso no No hay. podemos soñar con reedificar institucionalmente el país. Yo lo Sin la amplío, ayuda de la yo te Iglesia diría- Católica y de todas las iglesias. eso, yo diría de todas las iglesias, Sí. porque hoy día la fuerza que tienen las distintas denominaciones religiosas, Sí, olvídate, sí, sí. imagina Pero la católica por el por tema de la tradición, universalidad. por supuesto. Exactamente. Bueno, yo quiero seguir incorporando. Se nos fue. Hoy yo creo que nos votan de nuestras emisoras tradicionales, no importa, así que seguimos acá. Beatriz nos dice, si Fujimori se hubiese retirado a tiempo, regresando a todo este tema, hubiese considerado, hubiese sido considerado el mejor presidente del Perú. Muchos aún lo consideran así. Pues venció a los terroristas de Sendero Luminoso, de los MRTA. Además, impuso un orden fiscal y monetario. El problema es que Fujimori quiso quedarse en el poder con una inconstitucionalidad, una inconstitucional tercera edición. Qué valioso este aporte de Beatriz. Sin duda alguna es parte de lo que hemos venido analizando también. Por ahí nos dice Elena, nada de reconciliación, no a la reconciliación. Esto es dejar un espacio abierto para que toda esa ignominia se repita. No, no y no. Soy radical en cuanto al respeto a la condición humana, como soy también al respeto de la limpieza total en Venezuela antes de la reconstrucción del país. Arsenio Prieto nos dice exactamente para cuándo quieren los derechos humanos. Yo cada día creo menos en ellos. Matan a 5 en Estados Unidos y se horrorizan. Y a nosotros nos están matando por montones. Y entonces Lina Escobar nos dice, si nos acomodamos a pasar por encima de los principios no negociables, entonces, ¿cómo se va a defender una sociedad sin que pues sea entonces delito? Interesante, porque además cuando comenzamos a relativizar las cosas, olvídalo. No, eso nos tiene muertos. El Eso. relativismo es un tema Sí. y anótenlo allí, por favor, para otro programa. Para el próximo programa. El tema sí, no sé si el próximo, Bueno, o el algo, próximo, o como tú bien exacto. dices, Vladimir, alguno de estos martes, el tema del relativismo es un temazo. bueno, Porque vamos a eso es lo entrarle. que nos tienen esto de la unidad que no existe, Sí. del consenso que no existe, de la reconciliación. Bueno. Y ya, el relativismo es el temazo de este programa. Bueno, eso Se lo pagó vamos- este programa eso- con eso ese lo vamos a aporte, hacer. con ese aporte. Verónica Ramos nos dice, Lemoyne, a quien le envío un abrazo enorme, dice, una cosa es que todos somos sujetos de los derechos humanos y otra cosa es la justicia. No son opuestas. Ante un crimen debe haber justicia. Al haberla no Así debe es. violarse los derechos humanos. No entiendo por qué lo presentan como si uno o es lo otro. Los presos pagan sus crímenes y se les respetan sus derechos. Un buen punto, además. No, pero bueno, allí, que este es otro tema también, la pena de muerte. Sí, por Eso ejemplo. es un tema. Por Porque es ejemplo. que no se puede despachar ni con mi comentario solamente, pero tampoco con el comentario Claro. solamente del oyente Claro. o de la oyente. Sí. Ya va, pero ya va. Y entonces derechos humanos para un asesino que quemó viva a una muchachita después de que la violó. Ese es Claro. mi punto. Por supuesto. Ese es mi Parte de- punto. Cónchale, pero ¿cómo hacemos entonces? Sí. Bueno, Elena nos dice, Vladimir, el patrón viene del Caribe, Latinoamérica está infectada, el discurso del candidato nada tiene que ver con el del presidente, ¿dónde hicieron? A ver, ¿dónde se hicieron los acuerdos de paz? A ver, bueno, dicen, espero que no te dé un derrame cerebral, Elena, no es la intención. Mónica dice, no puedo reconciliarme con terroristas. Lina dice, de acuerdo con Mónica Salazar, absolutamente de acuerdo. David López nos dice, Yo también, Mónica. los No derechos me reconcilio humanos, con asesinos. los derechos humanos nos separan de los animales. De lo contrario, sería como dijo Gandhi, ojo por ojo y todos quemados ciegos. El debido proceso es esencial para la sociedad civil. Mira, hay tipos que en determinadas sociedades del planeta van
por el asesinato o por el crimen que cometieron van a recibir la pena de muerte. Claro, pero fíjate que o cadena perpetua. Eso no implica necesariamente la violación a los derechos humanos en virtud a que la legalidad del magisterio de la ley contemple eso como un castigo, ¿me explico? Claro. Es decir, yo creo que no hay, Claro. A ver cómo lo explico, no necesariamente tiene que haber un divorcio. No, para nada, al contrario. Es interesante lo porque que no debe haber es impunidad. Sí, pero eso fíjate, sí no debe existir, lo que impunidad. ocurrió es que se malinterpretó lo que hablábamos al referirnos a los Pero derechos es parte humanos. de la cosa, Sí. es parte de la cosa, exactamente. Sin duda, Sí. así que gracias David por el comentario. Elena nos dice, decididamente las mujeres estamos claras, somos más radicales y es así, la política es como la educación de los hijos, los educas a mano dura o estás expuesto a cualquier cosa. José Silva, yo estoy de acuerdo con eso y mi mamá también. Nosotros en Venezuela necesitamos una dosis de eso, un par de años de eso, mano dura de verdad. Para que exista reconciliación, nos dice José Silva Ramírez, tiene que haber reconocimiento de culpa, pena, acto de contrición y luego el perdón. Muy buen punto también. Verónica dice, las penas deben ser proporcionales a los crímenes. Sí. Eso es algo que hay que corregir en nuestro continente. Sí. Evitar que el criminal reincida o haga más daño, servir de ejemplo, disuadir a otros individuos a hacer lo mismo, tampoco es lo mismo. Justicia, qué venganza. Mónica dice, Lina, tal vez si sales y vuelves a ingresar, te vuelva... bueno, hablando del tema de la señal, a ver, continúo por acá. Lina nos dice, bueno, ya está de nuevo con nosotros. Elena dice, súper el programa, muchas gracias a ustedes y todos los amigos participantes. Les deseo buenas noches y un magnífico descanso. Elías dice, muy agradecido, muy agradable el programa, excelente discusión. Beatriz dice, la Iglesia Católica del Imperio Español trajo la Inquisición, pero de acuerdo, la Conferencia Episcopal Venezolana está con la ciudadanía. Elena dice, si entro el debate de la Iglesia, me bloquea. Si entro en el debate de la Iglesia, me bloquean. El Vaticano tiene riqueza para terminar. Eso vamos a agarrar ahí rápido antes que se vaya. Adelante, claro. ¿Cuántos indígenas quedaron vivos en territorio estadounidense? Está prácticamente extinta. Eso es obra del imperio inglés, sí, la Iglesia que es un Católica. imperio depredador, en el que no hubo, ya va, México en su momento, que fue llamada la Nueva España, tenía más desarrollo urbanístico que Boston, Nueva York, en su momento. Entonces estamos hablando de dos imperios distintos. Sí. La Inquisición, todo eso es válido, está bien. Ya va, pero podemos revisar todas las etnias indígenas que en nuestra América española aún existen. Y todas las conquistas en sus no distintas fueron totalmente denominaciones, exterminados. Claro. No fueron totalmente. Por eso es importante leer, revisar el lenguaje que estamos utilizando, quienes distorsionan las palabras que nosotros, tanto tus oyentes como nosotros, estamos empleando para no entramparnos en paradigmas, porque claro, el paradigma en falacias, de la sí. izquierda de Hugo Chávez, por ejemplo, que sirvió como redentor, puesto allí entonces por las élites comunicacionales de su momento, que lo pusieron como el redentor y el vengador de AD y de Copey. Sí. Mírenlo en lo que terminó. En lo que terminó, así es. Bueno, seguimos sobregirado, voy rápido para cerrar. Por ahí nos dice Judith, excelente programa, súper interesante tema, buenas noches, qué bueno. Bueno, Ignacio Frenhagen nos dice, sigan al aire. Ignacio, pronto, Dios mediante, tendremos la ocasión de llevar este programa 2 horas. Ignacio? Desde un gran colega periodista desde Buenos Aires, Argentina. Wow, saludos a todos, a Ignacio y a todos, por supuesto, pero así Ignacio es. que bueno, sí, Mónica nos dice, sigamos, está buenísimo el programa. Verónica Ramos dice, tampoco relativismo los derechos humanos, ojo. Tracy de la Cruz dice, nos saluda. Se olvidaron del Tribunal Supremo de Justicia, vamos a comentarlo antes de irnos. María de Lourdes nos saluda también, gran afecto, le felicito por la excelencia, la impunidad genera más violencia. Naén Gutiérrez nos envía saludos. Gustavo Meléndez, programa muy cultural histórico de países y orígenes, saludos. José Alberto Gil Martínez. Bueno, el tema del Tribunal Supremo de Justicia, nos vamos a Venezuela, hemos hablado de todo el día de hoy y ya estamos fuera de hora. Voy muy rápido. Bueno, ha decidido, o mejor dicho, decidirá. En 6 días hay que estar muy pendientes si se enjuicia al presidente Maduro por corrupción. Y les leo, fíjense, parte de la nota del efecto Cocuyo. Nos cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio inició el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por incurrir presuntamente en hechos de corrupción asociados a contratos irregulares suscritos por la constructora, adivinen, brasileña Odebrecht. El antejuicio se llevó a cabo en Bogotá, en Colombia,
Colombia sin la presencia del mandatario, quien se le declaró en contumacia por no acatar la citación y se le designó un defensor de oficio. Por supuesto, hay que estar claros en que la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, fue quien presentó los alegatos que a su juicio prueban que Maduro incurrió en los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Bueno, no nos queda tiempo para explicarlo bien. Opiniones, José Alberto. Número uno, bueno, toda acción que genere este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio serán acciones políticas por el momento, hasta que no pueda accionar de manera concreta con la investidura que corresponde al poder al cual la Asamblea Nacional le ha conferido, pues quedará solamente en el aspecto político. Sin embargo, aparte de eso, a mí lo que me llama la atención es tener una figura como Luisa Ortega Díaz, que hoy día, después de tener 12 años en el régimen, venga a decirnos y venga a ser la fiscal que denuncie ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que está en el exilio, venga a denunciar a esta parranda de delincuentes. Y les digo más, incluso mancha al Tribunal Supremo de Justicia, nombrado por la Asamblea Nacional, la figura de Luis Ortega como fiscal acusadora. No sé si es que hoy estoy muy radical, pero José Alberto. Bueno, imagínate. ¿Cómo te digo no si es sí? Por ejemplo, las decisiones y las acciones de este Tribunal Supremo en el exilio, como es conocido, son no vinculantes. Al español, simbólicas. Sí. No son ni políticas, yo diría que son simbólicas. Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal de la República, o fiscal según otros, sería interesante preguntarle, ¿y por qué no hacer lo mismo, pero a la inversa, con la cantidad de presos políticos que ella se encargó de levantar falsos testimonios, según ella misma, por presiones de superiores de otros poderes, por lo que no hay separación de poder en Venezuela, y están presos? Por ejemplo, Leopoldo López. Sí, entre otros. Así. O sea, esas son las preguntas que hay que hacerle. Entonces, bueno, uno la ve fotografiada por allí con Luis Florido, hermano de Leopoldo López, hermano de lucha política. Sí. Y uno se pregunta, entonces, ¿cómo es esto que sigue preso Leopoldo López y por qué la fiscal que imputa y pone preso a Leopoldo López, por qué no lo libera? Es la gran pregunta que uno como ciudadano de a pie se hace. Claro. Y por supuesto que, bueno, esto es un tema básicamente simbólico en el que uno sencillamente verá pasar eso como una parte más de la historia que no es vinculante ni las acciones ni las decisiones que toma el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, lastimosamente. Claro, lastimosamente porque duda. En Venezuela sencillamente hay un secuestro de la institucionalidad por parte de Maduro y sus secuaces, que son una banda de ampones y delincuentes todos. Así es. José Alberto, te cuento que se nos ha pasado tanto el tiempo que nos da para el programa de hoy y el de mañana. Si yo no quiero hacer el programa mañana, lo corto y lo mando a nuestra emisora. Pero bueno, no sé si tiene le doy una emergencia por ahí. Le doy la gracia sobre todo a las directivas de nuestras emisoras, que les hemos robado muchísimo tiempo. Ojalá y podamos salir al aire mañana sin ningún problema. No sé si lo habrá después les cuento. A ustedes 1.000.000 de gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya nos toca hacer punto final a nuestra edición. Ya es hora de descansar y bueno, como siempre les digo, pues que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.